Y reanudó Job su discurso y dijo: ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas, como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Entonces pensaba: en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo es siempre mi gloria y mi arco en mi mano se renueva. Me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Les escogía el camino y me sentaba como jefe y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Te damos gracias, Señor nuestro Dios Jesucristo, por haberte humillado hasta lo sumo, por haber dejado toda tu gloria y haber venido a tomar forma de siervo para servirnos y no para ser servido, para llevar a muchos cautivos en tu amor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por habernos convencido de pecado, justicia y juicio. Gracias te damos que hoy sigues obrando en nuestros corazones y sigues iluminando tu palabra a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús llegamos ante ti, Señor nuestro Dios, para que esta palabra que tú nos das no regrese a ti vacía, sino haga aquello para lo cual la envías. Dependemos totalmente de tu Santo Espíritu y el poder de tu gracia para poder acceder a las profundidades de tu conocimiento y poder, Señor, recibirlas con un corazón contrito y humillado
por la grandeza de tu amor, que es siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien vivió una vida perfecta, quien murió una muerte horrible en sustitución por nosotros para pagar por nuestros pecados, y quien ascendió al tercer día resucitando de los muertos hasta su trono a tu diestra. Él es el Señor Dios. Hágase hoy tu voluntad y salva a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Hemos escuchado a partir del capítulo 26, el 26, el 27 y el 28, una serie de discursos o un discurso que podemos fraccionar simplemente para revisarlo. Y hoy no es la excepción. Hoy continuamos con estos discursos de Job. Y lo que vamos a ver en este capítulo de Job, en el capítulo 29 del libro de Job, particularmente podríamos ver los primeros 6 versículos del 1 al 6, cómo se puede ver claramente la insatisfacción de Job. La insatisfacción de Job. Los primeros 6 versículos. Posteriormente, del versículo 7 al versículo 17, queda muy claro la vanidad de Job, la vanidad de Job, lo interior de su corazón. Y por último, en el versículo 18 al 25, la vanagloria de Job, la vanagloria. La insatisfacción, la vanidad y la vanagloria. Dice el versículo 1 del capítulo 29 del libro de Job. Reanudó Job su discurso y dijo: ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí? Lo que estamos viendo obviamente es un hombre que, habiendo estado en la cima de la economía como el hombre más poderoso económicamente en la tierra de Uz en esos tiempos, en la cima de la fama, el hombre más respetable y al que se reconocía como el hombre más íntegro en la tierra de Uz. Y Job se acuerda de esos meses pasados. Está hablando de meses pasados. Y vean cómo lo dice Job: ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados? Como en los días en que Dios velaba sobre mí. En los días en que Dios velaba sobre mí. Por un lado, lo que muestra es obviamente que Job no está satisfecho con lo que está viviendo. Y si no está satisfecho, por tanto, no puede estar tampoco agradecido. Y por otro lado, puede ver también que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Los tiempos pasados siempre fueron mejores. Ahora, vean conmigo lo que dice Salomón, el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, otro libro de sabiduría. En el capítulo 7 de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10. Dice el rey Salomón en este otro libro de sabiduría: no digas. Es un consejo que da el predicador. Recordemos que así habla de él, el Salomón, en el libro de Eclesiastés. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que esto? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Por un lado dice: no preguntes, pero tampoco lo digas. Tampoco digas esto.
No preguntes, pero tampoco lo digas. Mis amados, ¿saben qué significa esto? Lo que Job está diciendo es que simplemente, repito, no tiene contentamiento con lo que está pasando en su vida. ¿Cuántas veces como creyentes llegas al punto donde no estás sino con una incomodidad porque no se logró aquello que te estaban ofreciendo, no recibiste el reconocimiento apropiado a todo tu esfuerzo que estaba dedicado en tu trabajo o en la escuela, en donde el favor que hiciste, la persona ni siquiera te dijo gracias? ¿Cuántas veces no ha pasado eso por tu cabeza como pensamiento? ¿Cuántas veces escuchaste ahorita en el capítulo yo, mi, conmigo? ¿Cuántas veces escuchaste? Porque traté de hacer un énfasis sin romper el mismo flujo de la lectura del pensamiento, pero ¿te diste cuenta acaso? ¿Te das cuenta cuántas veces cuando estás hablando con otra persona simplemente hablas todo de ti y pocas veces te das espacio para que escuchar lo que esa persona tiene también en su costal de carga que la vida va poniendo aquí en la tierra? El problema que se ve de inicio claramente, repito, es la falta de contentamiento. Recordemos que Pablo en Filipenses 4, versículo del 1 al 12, habla Pablo de su vida en ese momento y dice, miren, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Y Pablo se refiere propiamente a esa falta de que a veces no tiene lo suficiente para la comida, pero por lo menos come, o a veces tiene de sobra económicamente. Y dice Pablo, he aprendido a tener contentamiento. Mis amados hermanos, gracias a Dios que nos fue dado el pan de vida y su nombre es Jesucristo. Si tú meditas y lees con detenimiento el capítulo 6 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, el capítulo 6, particularmente la segunda parte, habla de Jesús como el pan de vida, el único que realmente puede venir a satisfacer todas las necesidades que tiene un hijo y una hija de Dios. Jesucristo, el pan de Dios, fue partido en esa cruz para que nosotros fuéramos integrados como un solo cuerpo que es la iglesia. Somos miembros los unos de los otros, nos pertenecemos unos a otros y el Señor es la cabeza del cuerpo. Eso lo dice 1 Corintios 12, todo el capítulo habla de esta unidad. Mis amados, Efesios 4 nos habla también de que somos una familia en la fe. Y quisiera que viéramos algo de Efesios 4. Con respecto a esto que está hablando Job precisamente, vean conmigo Efesios capítulo 4. Efesios 4 nos dice el apóstol Pablo en el versículo 17. En el versículo 17 dice, esto digo, dice Pablo, y afirmo juntamente con el Señor. O sea, lo que va a decir Pablo viene de Jesús. Es lo que está diciendo. Esto que va a mencionar viene de Jesús. Por eso dice, lo voy a decir juntamente con Jesús. Porque Pablo está teniendo un discernimiento en el Espíritu de lo que quiere el Señor decirle a su iglesia. Ya no anden, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. O sea, anclados simplemente en sus pensamientos y sus pensamientos anclados simplemente en lo terrenal, en lo único, en lo que ven, pero no en lo espiritual. Ya no anden como andan
los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan ellos? Versículo 18, entenebrecidos en el entendimiento. Tinieblas llenan su entendimiento. Mi amado hermano, hermana, cuando nuestro entendimiento se oscurece, es como si apagamos ahorita la luz de todo esto. Tinieblas van a llenar este auditorio. Algunas veces he salido al último y he apagado, créanmelo, a veces voy chocando con los objetos por no prender el celular, pero trato de irme a tientas. Pero es impresionante la oscuridad oscura. Tinieblas, esas son las tinieblas en la calle, inclusive en la medianoche no vas a ver tinieblas, pero en un lugar así como este. Ahora te imaginas esas tinieblas llenando tu entendimiento, o sea, tu capacidad de razonamiento que Dios te ha dado a ti y a cualquier ser humano, mínima. Cuando el pecado reina en tu vida y no reina Jesucristo, tu entendimiento está entenebrecido. Así estaba mi entendimiento, así estábamos antes de Cristo. Y dice, los gentiles, los que no conocen a Dios, su entendimiento está entenebrecido, excluidos de la vida de Dios, excluidos de la vida de Dios. ¿Cuál es el motivo? Por la ignorancia que hay en ellos, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Mis amados, en tanto que no conocemos a Cristo, obviamente nuestro corazón permanece duro hasta el momento que el amor de Dios viene por el Evangelio de Jesucristo y rompe la dureza, porque el Espíritu Santo nos da un corazón de carne y arranca el corazón de piedra, como dice Ezequiel 36. El Espíritu Santo lo hace un trasplante, nos da un corazón en el cual el Señor escribe sus mandatos, sus estatutos, sus decretos y nos libera para poder realmente vivir para la gloria de Dios en cualquier área de nuestras vidas. Pero aquí dice la condición que tú y yo teníamos antes, totalmente ciegos, entenebrecidos en la vanidad de nuestra mente, excluidos de la vida de Dios porque creíamos en un Dios inventado a nuestro entendimiento y una dureza de corazón. Y dice en el verso 19, han llegado a ser insensibles. Una persona que está en esa condición es insensible. Obviamente está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2. Así estábamos, repito, insensibles. Y así dice, todos estos se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Versículo 21, ¿cuál es la condición? Si en verdad lo oyeron y si en verdad han sido enseñados en Él, conforme a la ¿qué? A la verdad que hay en Jesús, a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, dice el versículo 22, despójense del viejo hombre, despójense. ¿Qué es lo que acabamos de oír en Job? Extraña al viejo hombre. Fueron otros tiempos, fueron mejores. ¿Extrañas realmente haber vivido lejos de Dios? Aunque hayas estado en la cumbre de la economía, en la cumbre de la fama, en la cumbre de tantas cosas que el mundo puede darte para seguirte teniendo cautivo. Despójense del viejo hombre, versículo 22, continúa diciendo en Efesios 4, 22, que se corrompe según deseos engañosos. Recordemos, la verdad nos hace libres. El viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos y en cambio sean renovados en el espíritu de su mente, sean renovados y vístanse del nuevo hombre, versículo 24, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Mis amados hermanos, tú y yo podemos hablar la verdad en amor, porque la verdad en amor nos fue dada.
La verdad en amor fue lo que nos cautivó. La verdad en amor fue la que nos liberó. La verdad de saber que Jesucristo, el justo, estaba muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Esa verdad nos partió el corazón. Esa verdad nos llenó y nos limpió de todo aquello que pudiésemos pensar que hemos estado insatisfechos. Y a partir de ahí, en Cristo y en adelante, empezamos a vivir realmente con un corazón contrito y humillado, agradecidos cada día por las misericordias que son nuevas cada mañana. Mis amados, volvamos al texto de Job y sigamos escuchando a Job. Job dice que los tiempos pasados de su vida son tiempos mejores. Yo te digo una cosa, mi amado hermano, estando en Cristo, puedes pasar el momento más oscuro y sin embargo le vas a dar gracias a Dios, porque sabes bien que Él prometió que estaría contigo todos los días de tu vida, y sabes bien que Él está diciendo la verdad, y sabes bien que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y sabes bien que Cristo está siendo formado en ti, y por eso vas a dar gracias a Dios, y por eso vas a estar expectante de lo que el Señor haga en una situación tan adversa, porque la luz que vino a iluminar el mundo, iluminó tu corazón y tu entendimiento y te dio la capacidad de discernir, aún en medio de la oscuridad, que Él es el Señor y Dios. Él es el Señor y Dios. Job piensa que los días pasados estaban mejores, y vean cómo lo dice también en el versículo 2 del capítulo 29, Job 29, 2. Esos días en que Dios velaba sobre mí. ¿Qué está diciendo ahora Job? En estos días actuales dejó de velar sobre mí, dejó de tener cuidado de mí. ¿A qué se escucha? ¿Cómo se escucha esto? A que Dios no es fiel. A que si tú y yo somos de Dios, la palabra de Dios dice claramente en 1 Corintios que Él es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Te digo una cosa, la vida del cristiano no depende de sus obras. La vida del cristiano no depende de que andemos muy bien en el camino angosto. La vida del cristiano depende de Cristo y de la gracia que nos ha sido concedida. Ciertamente nos llama a ser santos porque Él es santo. Ciertamente en algunos momentos podemos trastabillar y podemos ir hacia las orillas del camino angosto, pero el Señor tiene tantas maneras de poder enderezar nuestras veredas, de poder enderezar nuestro caminar con Él. Mis amados hermanos, Job está diciendo como que en estos tiempos Dios dejó de cuidar de mí. Esto es muy peligroso. Dios nos libre de llegar a un momento de simplemente dudar de la fidelidad de Dios. No dudemos, creamos, afirmemos, y el Señor obviamente te dé gracia, mi amado hermano, no importando la prueba de fe que estés pasando, para permanecer firme con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice la palabra en Hebreos 12:2. Entonces Job continúa diciendo que en aquellos tiempos que él se sentía protegido de Dios, dice en el verso 3, Job 29:3, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas. O sea, él podía percibir el resplandor de la gloria de Dios y sentir que a su luz caminaba en las tinieblas. Versículo 4. ¿Cómo era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda? El favor de Dios. Job reconoce en este momento que hubo gracia de Dios para él, que el favor de Dios estuvo a él, le fue dado a él. Claro, vamos a ver en los siguientes pasajes que este favor no es propiamente una gracia, sino casi como un pago. Vamos a seguir escuchando a Job hablar. El favor de Dios estaba sobre mi tienda. Versículo 5. Cuando el Todopoderoso estaba aún, vean cómo lo dice Job,
El Todopoderoso en ese tiempo estaba aún. ¿Qué quiere decir? Ya no está. Ya no está. El Todopoderoso me ha abandonado. Ahora, vean cómo lo dice, el Todopoderoso. Mis amados hermanos, una certeza podemos tener tú y yo, que el Todopoderoso está con nosotros y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así dice Mateo 28. Sí nos dice claramente, toda autoridad, versículo 18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, versículo 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que les he enseñado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Versículo 20. O sea, Él prometió, Él estará, Él está aquí. Él está cuando estás en la casa, cuando te estás bañando, Él está contigo. No es nuestra condición, no determina la presencia o no de Dios, la promesa de Dios. Y Cristo Jesús, quien está intercediendo a la diestra del Padre, y su palabra y su verdad, y su Santo Espíritu que lo confirma en nuestro interior, es el que prometió. Él es fiel y Él lo hará, es su verdad. El Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío. Se fijan, ahora ya mete obviamente a sus hijos. Estaba en el mejor momento de su vida, todo lo florecía, sus hijos, sus 10 hijos alrededor de él. Todo se acabó en un momento. Su dinero se perdió, sus hijos murieron todos el mismo día. ¿Quiere decir eso? Porque ocurrió una gran desgracia en tu vida. ¿Quiere decir con eso Dios murió? ¿Quiere decir con eso que Dios te abandonó? ¿Realmente quiere decir eso? Mis amados hermanos, el diablo es un engañador, el diablo es un mentiroso, el diablo es padre de toda mentira. Así lo dice la palabra de Dios. Ustedes saben que estoy hablando términos de la Biblia con respecto a Satanás. Y te puede engañar, porque tu corazón, mi corazón también pueden ser susceptibles a ser engañados. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y si se acomoda con situaciones o circunstancias o pensamientos que el diablo pone, vas a terminar como estaba ahorita pasando con Job. Casi blasfemando contra Dios, quejándose de Dios, haciéndolo infiel, haciéndolo inútil, porque el Todopoderoso fue nada más mientras el poder estuviera a su favor. Versículo 6, cuando en leche se bañaban mis pies, fíjense, se lavaban los pies hasta con leche. La roca me derramaba ríos de aceite, cosa que era solamente para los ricos, mis amados hermanos. Gracias a Dios por Jesucristo, porque en Jesucristo tenemos la unción del Santo y el Espíritu Santo es nuestro aceite que llena y viene desde la cabeza hasta los pies, como dice este salmo. La unción del Santo viene sobre su iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. ¿Qué vemos aquí en estos 6 versículos que acabo de leer? Vemos un hombre totalmente insatisfecho, un hombre que no tiene corazón agradecido, sino que está haciendo un reclamo disfrazado y que está acusando a Dios de cosas que jamás será Dios, porque en su verdad está establecido que Él es el Todopoderoso, que Él es a favor de los que son suyos, que Él es siempre fiel y que Él jamás nos dejará. Esas promesas se contraponen a las palabras y los pensamientos que Job estaba teniendo en este momento de su vida por las circunstancias que estaban invadiendo su historia. ¿Qué es lo que continúa diciendo a partir del verso 7 en adelante hasta el 17? Veamos y escuchemos lo que hay, la vanidad del corazón de este hombre Job. Versículo 7, ahora empieza el discurso, ahora empieza a sacar sus credenciales. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, un asiento muy especial, por supuesto, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie, como muestra de ¿qué? De respeto. O sea, era un hombre que cuando llegaba a la plaza, la gente se ponía de pie, los jóvenes se escondían. No podían, tan grande era su presencia, tan grande era su autoridad, socialmente hablando. Todos se ponían de pie. Versículo 9, los príncipes dejaban de hablar. Los príncipes, estamos hablando
los hijos del rey se ponían su mano en la boca, dejaban de hablar, ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba en el paladar. ¿Habrás oído alguna vez de algún hombre así? Obviamente, tú puedes estar en un lugar público cuando llega una personalidad de la política o del espectáculo. O sea, te das cuenta que cómo el corazón engañoso se consume, se humilla, y no es que se humille, exalta a los que están acostumbrados a ser exaltados por los reyes, por los príncipes, por los nobles, por los ancianos. Mis amados, solo hay uno que merece honra, gloria y alabanza, porque suyo es el reino, suyo es el poder y suyo la gloria, como dice la palabra en Mateo 6:13. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Filipenses 1 dice claramente que Él se humilló hasta lo sumo tomando forma de siervo y fue a la cruz. Y en la cruz recibió el castigo de nuestra paz para con Dios. Quitó el peso del castigo de nuestros pecados, lo quitó con su cuerpo en esa cruz y con su sangre nos lavó y nos limpió. Cristo Jesús murió en la cruz, Cristo Jesús resucitó. Y ante el Jesús que resucitó y fue levantado a la diestra del Padre, ante ese Jesús es el único en el cual en toda la Biblia dice, en Filipenses 1, que ante Él se doblará toda rodilla que hay en la tierra, en los cielos y en todos lados, y todo mundo dirá, Él es el Señor Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el único, fue exaltado hasta lo sumo y está en su trono hasta ahorita. Nadie lo va a quitar jamás, es eterno. La voz de los nobles, continúa el discurso de Job en el capítulo 29:10. La voz de los nobles se apagaba, la lengua se les pegaba al paladar. Versículo 11. Porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí. La gente le llamaba bienaventurado, lo reconocían y además todos podían dar testimonio. Este es un tremendo hombre. ¿Por qué? Ahora, ¿cuáles son la serie de razones por la que ocurre esta admiración excesiva? Versículo 12. Yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer. O sea, hasta el que estaba a punto de morir lo bendecía. Y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era mi derecho. Vean lo que dice el verso 14. O sea, él era el hombre perfecto, moralmente intachable. Claro, si juntamos esto que estamos viendo en el capítulo 29, por supuesto que sí va acorde al versículo 1, ¿verdad? Ese hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es el primer versículo del libro de Job. Esa era la etiqueta de Job. Esa era la etiqueta de Job. Y Job obviamente aquí lo grita en su discurso. Quiere dejar claro Job que eso, así era su vida antes, cuando Dios estaba con él, antes, cuando tenía el favor de Dios, antes de que perdiera todo. Pero pareciera ser que perdió todo, hasta el sentido común, hasta la sensatez mínima, el razonamiento elemental de una persona viva que puede decir realmente la vida no está en mi control. No está en mi control, está en control del que me creó. Aunque no crea en Dios, pero puede pensar que la vida ya se le fue de las manos. ¿Y a quién le va a reclamar si se le fue de las manos si es un incrédulo? No puede reclamarle a nadie más que a la vida, le puede reclamar a la vida. Pero este hombre estaba exaltándose, venía, versículo
13, venía sobre mí la bendición del que está a punto de perecer. Y dice, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. O sea, la viuda podía estar en su dolor y sin embargo él era el que traía consuelo a la viuda. La ayudaba, tal vez de ahí en adelante le sostenía. No sabemos, no dice más que lo que dice el texto. Pero sí dice el 14 que él era el hombre justo. De justicia me vestía y me cubría. Mi manto y turbante era mi derecho. O sea que era muy visible delante de todos esta clase de hombre. Versículo 15, ojos era yo para el ciego, ojos era yo para el ciego y pies era yo para el cojo. ¡Wow! Es arrolladora la persona de Job, ¿verdad? Por lo menos el discurso sí lo es. Versículo 16, padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. O sea, él era como el juez, le traían las situaciones a él y él era el que juzgaba justamente. Él era el que atendía todas las necesidades, inclusive a los culpables. Dice el versículo 17, quebraba los colmillos del maloso, del que vivía en maldad, del impío. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes yo arrancaba la presa. Mis amados, todo esto que acabamos de oír no muestra sino la arrogancia y la vanidad que llenaba el pensamiento y el corazón de Job. Es lo único que acabamos de oír esto. Nada que ver con el discurso de nuestro Señor Jesucristo, nada que ver con los mensajes que daba en cada lugar que se ponía a hablar a las multitudes, nada que ver con las acciones que hacía. Porque no las hacía para después resaltarlas y predicarlas, no. Cuando tú y yo no conocemos al Señor, todas nuestras buenas obras tienen un motivo, una raíz, y la raíz es pecado. Todas nuestras buenas obras tienen un fondo pecaminoso, porque nacen de un corazón muerto, engañado, lleno de tinieblas. Lo único que buscamos es ser reconocidos como este hombre lo era, o ser aceptados, o el ser aplaudidos, o el ser elevados a los ojos de los demás. No nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, hasta nos caía muy bien lo que sentíamos cuando dábamos unas monedas o un billete o un sándwich al que tocaba la puerta de nuestra casa, o cuando nos deteníamos en la calle por ver una persona ahí en la orilla de la banqueta. Mis amados hermanos, simplemente todas nuestras obras, dice la palabra en Isaías, eran trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras eran trapos de inmundicia a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque los trapos de inmundicia eran los trapos que usaban las mujeres menstruantes y eran pestilentes totalmente. Y la cosa es, repito, no lo digo, sino que Dios lo dice y nosotros tenemos que aceptar la verdad de Dios, que sin Él, versículo 6 del capítulo 64, este versículo que acabo de mencionar, Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, maldades, como el viento nos arrastran. Está hablando de Isaías acerca de la maldad del hombre sin Dios, de la maldad del hombre cuando está ignorando a Dios. Mis amados, toda buena obra en Cristo que pone Él en nosotros, el querer como el hacer, lo hacemos con una sola razón, porque Él está en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu Santo y que podemos entonces tener compasión y tener misericordia, como el Señor tiene compasión y misericordia de nosotros. Y lo que buscamos hacer es para gloria de su nombre, para que el mundo conozca la verdad y para que el mundo tenga de las riquezas de la gracia que Dios nos ha concedido a nosotros. Los motivos obviamente son muy diferentes. Jesucristo lo dejó todo
dejó toda la gloria. Aquí en el mundo dejó toda su vida y todo se entregó por nosotros y para nosotros. Y para gloria del Padre, por supuesto, lo hizo. Bendito sea su nombre. Aquí vemos, repito, en esta porción de la Escritura, desde el versículo 7 hasta el 17, lo que acabo de leer, simplemente como la vanidad de Job aún está ahí en su corazón. ¿Extraña los tiempos pasados? Claro, claro que sí, porque eran tiempos de gloria, necedad, de gloria ceguera, de gloriosa ceguera, donde todo el mundo le aplaudía y le reconocía. Ahora vean el versículo 18 en adelante, como consecuencia de eso que había en él y que estaba seguro que él podía hacer, vean en el 18, ahora la vanagloria, la vanagloria. Entonces, por todo esto que acaba de decir, pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Nos damos cuenta, Job creía ser Dios, él creía que podía multiplicar los días de su vida. A ese grado había perdido de vista, repito, el sentido común, que cualquier incrédulo puede decir, porque yo sí tengo amigos incrédulos que les he compartido el evangelio tantos años, y si todos me pueden decir, yo sé que voy a morir y me van a comer los gusanos. Sí, lo que no sabes es que vas a ir al infierno directamente si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, es lo que les confirmo o les complemento yo en el amor del Señor, en compasión. Él pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Versículo 19, mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi cama. Está hablando de una gran bendición. Conmigo, versículo 20, Job 29, 20, conmigo es siempre nueva. ¿Qué? Mi gloria, mi gloria, mi gloria. ¿Es una gloria real o es una gloria falsa? Es una gloria creada por un entendimiento entenebrecido. Esa es la vanagloria. Tú y yo la conocemos porque tú y yo vivíamos en ella, la verdad. Vivíamos en eso. Nos adecuaba mucho, nos calmaba mucho, nos justificaba mucho en cualquier cosa, porque al final de cuentas equilibrábamos nuestra vida con un montón de buenas obras, pero en el fondo tenían un motivo totalmente producto de un individuo lleno de orgullo y de vanidad. Que no lo anunciábamos, sin embargo lo creíamos. Job aquí saca su credencial, mi gloria, y está hablando, dice, conmigo es siempre nueva mi gloria, versículo 20. Ahora, fíjense cómo lo dice en el presente. En Job 29, 20, ¿qué dice? Es siempre nueva mi gloria y mi arco en mi mano se renueva. Ahora, obviamente, esto que acabamos de oír en ese versículo pareciera una contradicción. Nuestro Señor Jesús, ¿qué hizo cuando vino a la tierra? ¿Qué dejó? ¿Qué dice? Juan 17 nos dice claramente que Él dejó su gloria y vino a la tierra humillado en un cuerpo de carne, pero sin pecado. Vino en un cuerpo de hombre, pero sin pecado. En semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Pero lo único que buscó el Señor Jesús al venir y vivir los 33 años que vivió en este mundo fue la gloria de su Padre. Todo lo que hizo fue escuchar atentamente y hacer lo que el Padre decía. Y lo podemos ver en Juan 5, por ejemplo. Y esa intimidad, ese sometimiento, ese totalmente despojarse de sí mismo. Mis amados hermanos, esto es algo que nos pide también a nosotros como hijos de Dios. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es el llamado del Maestro a sus discípulos en Lucas 9:23. Negarnos a nosotros mismos, mi amado hermano, hermana, en el mundo, si hubiéramos oído esto, está loco lo que nos está pidiendo. Sin embargo, sabemos que esta es la vida del creyente, la vida del discípulo de Jesucristo,
es negarse diariamente a sus derechos, así como Cristo Jesús se negó a todo, sino solo a la voluntad del Padre. Tomar nuestra cruz cada día es obvio, puesto que somos pecadores y cada día podemos ir a la cruz a recibir el perdón con respecto a nuestras faltas, a nuestras debilidades, pero en todo buscando siempre en el temor de Dios, crecer en santidad, porque somos hijos del Rey y Dios santo sobre toda la tierra. Y somos el testimonio viviente, puesto que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. A eso fuimos llamados la iglesia. ¿Estamos realmente viviendo acordes al llamado que nos dio? ¿Estamos realmente conscientes, repito, de todos los días cómo necesitamos de su gracia para que esa gracia y ese amor sea el que nos tenga humillados? Job estaba hablando de su gloria diaria. Versículo 21, me escuchaban, otra vez vuelve a su pasado, me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. O sea, callados y tenían que oír lo que Job tenía que hablar. Nosotros nos callamos y oímos lo que el Espíritu Santo a través de la Escritura nos dice, porque es en los caminos en que queremos andar, no en nuestras necesidades, no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu, para aprender a andar realmente en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Versículo 22, dice Job, continúa hablando de su vanagloria, después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Bendito el Señor, que nos dejó todos sus discursos, por lo menos los que teníamos que conocer a través de los evangelios. Gracias que cuando abres tu Biblia, si tiene letras de Jesús en rojo, ahí vas a oír todos los discursos que el Señor quería que oyéramos de su Hijo. Pero gracias a Dios también que en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar que el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios, la misma que te fue dada para cambiarte, para llamarte a Él en arrepentimiento y fe. La única palabra que puede enderezar tus veredas, la única palabra que te puede dar las riquezas de su gracia, la única palabra que puede seguir transformándote y quitándote lo que hay que dejar atrás y seguir adelante en la santidad y en el temor de Dios. Gracias a Dios, porque aquí, Job, eran las palabras de él o las de nadie. Bendito sea nuestro Señor, porque son las palabras de Dios dadas en Cristo Jesús por su Santo Espíritu, con el cual nos ha sido sellado nuestro corazón para ser de Él, la iglesia del Señor, los hijos del Señor, adoptados como hijos del Padre Celestial. Job continúa diciendo, versículo 23, me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. No abatían, o sea, no había nada que me entristeciera, nada. Inclusive si sonreían burlonamente o sarcásticamente, no me hacía nada eso. Versículo 25, les escogía el camino y me sentaba como jefe y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Juan 14, por favor. Vean este hombre, él en sí mismo, con toda su vanagloria, él se consideraba el consuelo de todos. Y la palabra del Señor nos dice en Juan 14, versículo 16, Jesucristo hablando. En Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17 tenemos lo que se conoce como el discurso de despedida o el discurso del aposento alto del Maestro. Jesús, en esos 4 capítulos, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio según San Juan, son las palabras de Él antes de ir a la cruz, antes de retirarse. Léelo, es un deleite escuchar al Maestro, es un deleite recibir las verdades de Jesús
antes de ir a la cruz y morir en nuestro lugar, porque son verdades que el Espíritu Santo nos vivifica con ellas y en ellas. Dice Jesús en el versículo 16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. O sea, Jesús es el consolador. No necesitamos Jobs que consuelen, porque acuérdense lo último versículo que leímos, Él era el consolador. No, nosotros necesitamos un solo consolador y es nuestro Dios, que en Cristo Jesús es el primer consolador. Pero Jesús dijo, me voy a ir, pero mi Padre les enviará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes, ¿qué dice? Para siempre. El Espíritu Santo iba a estar con nosotros y está con nosotros, porque es una promesa del Hijo acerca del Padre. Y no miente. Y no miente. Y si el Padre ha hecho de nosotros una morada santa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres personas de la Trinidad, un solo Dios verdadero, está con nosotros y en nosotros. 1 Corintios 6 dice claramente que no se dan cuenta, 1 Corintios 6, los últimos versículos dice, no se dan cuenta que ustedes, su cuerpo no les pertenece, sino que han sido adquiridos para ser templo del Espíritu Santo. Sigue diciendo, volvamos al texto en Juan 14, dice acerca del Consolador, de este Espíritu Santo, versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿De qué está hablando Jesús? Mora con ustedes. ¿Quién está con ellos? Sino Jesús. Jesús. Y el Espíritu de Jesús iba a venir a ser morar. Ellos no entendían nada. Como tú y yo tampoco entendimos nada la primera vez que lo leímos, tal vez. Pero sin embargo, la gracia de Dios, el tiempo y la humillación de nuestra carne por medio de el Espíritu moviéndose en nuestras vidas y llevándonos a ese punto de necesidad donde podemos ver que nuestra antigua manera de vivir estaba basada en nosotros y en las vanidades que creíamos que eran propias de nosotros, en la vanagloria que podíamos tener delante de todo mundo, pero no dejaba de ser eso una vana gloria, y que todo eso tenía que llevarnos a una satisfacción solamente carnal. Pero nosotros dejamos todo lo que había que dejar atrás, como dice la palabra claramente en Hebreos 12:1, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios por Cristo, gracias a Dios que podemos poner nuestros ojos ahí. Gracias a Dios que nos deja por escrito el testimonio de Job, porque el testimonio de Job también da el testimonio del espíritu de ese hombre, que es el espíritu obviamente propio de una persona que tiene total confianza en Él y que no necesita de Dios. Ciertamente a Dios lo consideró que estuvo con Él en los tiempos que todo esto se realizaba, su gloria. Tiempos cuando todo mundo lo admiraba. Por eso Job en todo momento podía decir que todos los días podía ver su gloria. Gracias a Dios que nosotros podemos ver la gloria del Santo Hijo de Dios, Jesucristo. Gracias a Dios que por su Espíritu Santo podemos discernir y ver con claridad cuando antes estábamos totalmente envueltos en nuestras tinieblas. Gracias a Dios que ahora vivimos cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y gracias a Dios porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Mis amados hermanos, confiemos en los planes perfectos de Dios. Descansemos en la obra totalmente ya consumada en la cruz, que es por nuestro Señor Jesucristo. Y recibamos diariamente de la llenura del Espíritu de Cristo para que nos guíe a toda verdad diaria en Él.
Si la luz no te ha resplandecido, tal vez el día de hoy ya te resplandeció con todo lo que escuchaste de la palabra. Si tú estabas en plena oscuridad y sin embargo has permanecido con tus oídos atentos, es porque el Señor te ha dado oídos para oír y ojos para ver las maravillas de la gracia y de la misericordia, el perdón de Dios para pecadores. Si no conoces nada de la Biblia, no te preocupes, el Señor habla su palabra y su palabra no regresa a él vacía, sino hace aquello para lo cual la envía: traer vida, vida a los muertos, ojos a los ciegos, oídos a los sordos. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es Jesucristo en la cruz muriendo por pecadores, resucitando de los muertos y llevando pecadores cautivos en el amor de Cristo a su presencia, a la presencia del Padre, para hacerlos hijos de Dios. El perdón y la misericordia de Dios está accesible y solamente por medio de gracia, la gracia de nuestro bendito Señor. El Espíritu de Dios lo hace manifiesto a través de su palabra y es cuestión de nuestro corazón humillado o altivo, el que pueda venir, aceptarlo o rechazarlo, pero al rechazarlo recibir mayor condenación, porque somos juzgados por la palabra y la palabra discierne hasta lo más profundo que hay en nuestro pensamiento. Mis amados, que el Señor salve a su pueblo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que nos convences de pecado, justicia y juicio y nos concedes arrepentimiento cada vez que erramos. Gracias porque tenemos el Espíritu de verdad, otro consolador, ciertamente, el consolador eterno. Gracias te damos, Señor, porque por tu palabra somos edificados, por tu palabra somos confrontados y por tu palabra nacemos de nuevo también, Señor, porque así lo has hecho con nosotros, así lo prometió el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu luz resplandezca sobre todo tu pueblo, que tu luz rompa las tinieblas, arranque la dureza de esos corazones que no han sido cambiados en corazones de carne. Y Padre, una vez más, que sigas edificando y fortaleciendo la fe de tu pueblo y que nos libres de la necedad de nuestro corazón, del engaño de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias porque toda tu palabra es para edificación de la fe de tu pueblo, para salvación de los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.